Ok, ya sí, estamos grabando. Ya yo lo silencié, Claribel, su micrófono. Ok, está dándole unos minutos para que por lo menos se conecten la gran mayoría. Ok, déjenme en lo que los demás siguen llegando. Empezar a compartir la pantalla. En lo que los demás se conectan. Déjenme seguir motivando por el grupo. Wow, hasta el internet está lento. No, ¿me pueden escuchar bien ustedes? Sí, ok. Ustedes me dicen que me escuchan bien, pues perfecto. De mi parte, profesora, yo no estoy escuchando bien porque estoy en el trabajo todavía y como está lloviendo, la luz está yendo y viniendo. Ah, ok, está bien. No, pero yo quería saber si solamente era, o sea, si era mi internet o quizá tal vez puede ser un fallo de ustedes, pero está bien. Me dicen la gran mayoría que me escuchan, entonces quiere decir que dentro de lo que cabe está bien, porque cuando hay mucha lluvia, por lo regular el internet se pone horrible. Ok, yo creo que por lo menos la gran mayoría estamos aquí lamentando muchísimo. Ya deposité las notas. Hoy fue que pude, esperando a algunos compañeros. Sin embargo, a pesar de tanta espera, o sea, esperé una semana después de que terminó o cerró más bien
el módulo. A pesar de eso, tuve que sacar 8 personas, que lamentándolo mucho no van a poder continuar. Si ustedes eran 33 y lamentándolo mucho tuve que retirar 8 personas. Señores, ustedes saben que esto es un compromiso. Yo se lo dije desde el día 1. Sean responsables. Cuando ustedes elijan un curso, y más en el Infoté, ustedes saben que el Infoté es gratuito y trata de dar con la mayor calidad posible todo lo que se imparte. Y es injusto a veces como muchas personas, no lo digo en el caso de ustedes en particular, pero ustedes saben que hay muchas personas que se inscriben en los cursos y como nada lo dejan, como que no ha pasado nada. Entonces vamos a tratar de ponernos las pilas, vamos a hacer las cosas bien. En los foros, vamos a tratar de contestarlo bien, vamos a contestarle a los compañeros y demás. De verdad que a mí me apena muchísimo dejar personas fuera. Y de hecho, yo duré una semana dándole larga, esperando personas para que terminaran las asignaciones, que no es correcto. Se supone que cada quien aquí es adulto y sabe la responsabilidad que tiene. Entonces vamos a tratar, yo veo que la gran mayoría de aquí son muy responsables, ya yo veo que muchísimos han subido ya parte del módulo 2 como lo abrí completo, si se dieron cuenta. Y veo que la gran mayoría me han trabajado la mayoría de las tareas, han comentado los foros y de verdad que se lo agradezco. Porque cada vez que ustedes terminan con puntualidad, yo también puedo entregar con puntualidad. Y me alegra eso, de verdad, y los felicito a todo el que ha trabajado. Aquí hay muchísimo conectado. A Ladies, Michelle, Patricia. Miren, los hombres están ganando a ustedes. Los hombres son los más responsables de este grupo. Elías y Giancarlo. Esos muchachos tan fajados ahí. De verdad que los felicito porque siempre los varones tienden, Elías, si me está escuchando, por favor, no quiero decirlo o sea, no lo estoy diciendo con mala intención, pero casi siempre los hombres son un poquito más descuidados en el sentido, o sea, nosotros somos más preocupadas en cuanto a la entrega de tareas y ese tipo de cosas, pero estos hombres de aquí, de este grupo, están adelante. Elías y Giancarlo, de verdad que los felicito. Hay otros más que ahora mismo no memorizo. Marlene también, siempre entrega sus cosas a tiempo. Vilma, si me está escuchando también. Alexandra. O sea, son gente que yo nunca he tenido que escribirle de que para que arreglen cosas. Y de verdad, Gircia también. Y de verdad que se lo agradezco, el hecho de que ustedes no, Rafaela, o sea, me voy acordando de los nombres, no crean que no sé el nivel de responsabilidad que ustedes tienen, de verdad. Y me alegra muchísimo, y el compromiso, Julien también, y de verdad que lo felicito, pero lamentándolo mucho, esas 8 personas tuve que dejarla atrás. Espero no tener que volver ya en lo que te queda del curso, volver a sacar a nadie, porque para mí es doloroso, pero si veo que en este módulo también me dan trabajo para entregar la tarea, voy a tener que dejarlo fuera porque, lamentándolo mucho, no puedo arrastrar a una persona. O sea, no puedo sacrificar un grupo bueno, ahora mismo están quedando, creo que son 24 que quedan de ustedes. No, fueron 9 entonces que yo saqué. 24 o 25 por ahí que quedan. Entonces no puedo estar sacrificando esos otros 24 o 25 por una sola persona. Entonces no sé si me entienden, ¿verdad? Pero nada, ya ustedes saben. Nada, vamos arriba. Entonces quedamos en esta parte que vimos en la última clase, que fueron las vías de contaminación. Recuerden que en la clase pasada estuvimos hablando de los diferentes microorganismos, ¿verdad? Que causan enfermedades, sean de origen bacteriano, sean de origen viral, fúngico, o sea, causado por hongos o causado por parásitos. Vimos un sinnúmero de enfermedades que podemos encontrar dentro del área odontológica. Vimos también lo que es la contaminación cruzada, que decíamos que
Cuando hay contaminación cruzada dentro del área de odontología, es porque nosotros, como personal de salud, estamos fallando. Estamos fallando en el sentido de que no estamos haciendo una correcta labor en cuanto a la higiene en general. Ay, perdón, para que no se me sientan mal, ahora me estoy acordando. También Luz y Liz son muy, muy responsables también, para que no se me vayan a sentir mal. Aquí hay un grupo bastante numeroso, como 20 casi son, que son súper, súper responsables. Si me faltó alguno, me excusan, porque, ¿verdad? Tienen que entender que mi nivel de memoria no es muy bueno ahora por mi embarazo. O sea, de verdad, yo me aprendí todos los nombres de ustedes el domingo, pero mi nivel de memoria no es muy bueno ahora mismo, actualmente. O sea, no confío mucho en mi memoria. Entonces, también hablamos de que son o sea, cuáles son las vías de contaminación, o sea, por dónde por lo regular penetran esos microorganismos. Y dentro de ellos encontramos la vía respiratoria, que es la vía número uno, porque ustedes saben que todo lo que nosotros trabajamos dentro del área odontológica es con aerosol, o sea, a presión de agua y aire, térmica por la piel, digestiva, ya eso en la parte digestiva es más asociada al paciente que a nosotros mismos, porque si algo tenemos el personal de salud es que nos gusta lavarnos mucho las manos y nos estamos lavando constantemente las manos, sea dentro de cada paciente, como sea a finalizar la jornada. Dígame, Julen. Maestra, que me voy a salir de la llamada porque como todas mis compañeras estamos juntas para que así no se escuche triple El la feedback, clase. sí, está bien. Exacto. El feedback, no hay problema. Entonces, seguimos. La vía digestiva le decía que más se asocia, más que a nosotros, a los pacientes, por el hecho de que nosotros siempre nos lavamos mucho las manos entre cada paciente o por lo menos a principio y final de la jornada. O sea, que estamos constantemente lavándonos las manos. Pero si el paciente tiene esa ruta, la ruta digestiva, porque recuerden que nosotros trabajamos en la boca y a veces en el proceso, o sea, cuando estamos haciendo cualquier procedimiento, un paciente puede tragar un poquito de agua o se puede comer un poquito de pasta o un poquito de la anestesia cuando la estamos colocando, o sea que puede pasar. Y la vía parenteral que les aconsejaba yo a ustedes, no sé si lo recuerdan en la clase pasada, que cuando tengan heridas, cortaduras, sea que se la hayan hecho dentro del área odontológica o dentro del área de salud, o que la traigan de fuera, siempre vayan con sus heridas vendadas. Pónganse gasas, ZO, o sea, tápense una curita, lo que sea, porque es una vía muy susceptible, o sea, muy fácil de que penetren los microorganismos. ¿Ok? Entonces, también teníamos las rutas, hablamos de las rutas de contaminación, o sea, las vías es por donde entra, ¿verdad? Ese microorganismo y la ruta es por donde viaja para llegar al microorganismo. Entonces, ¿cuáles son las rutas? Está el aire, está el agua, está el suelo y la vegetación. El aire, que es a través de la vía respiratoria, ¿verdad? Agua y suelo, que es a través de la vía tanto respiratoria como dérmica, o sea, a través de la piel o a través de la vía digestiva, y la vegetación a través de la vía digestiva. Entonces, aquí hay tres o más o menos cuatro conceptos que son de suma importancia. Qué bueno que ustedes lo aprendan a diferenciar. Vuelvo y repito, son cosas o microorganismos que ustedes no van a poder observar con el ojo humano, o sea, ustedes no van a poder ver dónde hay una bacteria, un virus, pero sí es bueno que ustedes conozcan y que conozcan todo lo que causa para crear un poquito de conciencia a la hora de ustedes higienizar dentro del área odontológica. Entonces, el virus son muy pequeños y la mayor parte no solo son visibles en un microscópico eléctrico, contienen un núcleo con ácidos nucleicos, ADN o ARN, rodeados por una capa protectora de proteínas.
No contienen citoplasma, membrana celular ni orgánulas. Biológicamente no tienen vida, ya que no pueden repararse ni reproducirse en sí mismos, lo que significa que están por debajo del nivel celular. O sea, la célula, que es la unidad fundamental de la vida. O sea, era lo que yo le decía en clases pasadas, que un virus fuera de un huésped es inocuo, o sea, es inofensivo, no pasa nada. No significa que yo no voy a limpiar, que yo no voy a higienizar. Ay, no, ahí está yo un virus. Yo no creo que vaya a pasar nada, yo lo voy a dejar así. No, lógicamente hay que higienizar, hay que indagar, hay que hacer todos los, ¿verdad? Las cosas del lugar. Pero para que ustedes entiendan que los virus fuera de un huésped no tienen ninguna función, o sea, no pueden hacer nada. Fuera de una célula humana, ellos no pueden hacer nada, porque ellos no tienen la capacidad de nada. Pero si están dentro, pueden causar por muchísimas cosas. Médicamente se consideran vivos, ya que pueden provocar enfermedades. Los virus pueden penetrar en la célula huésped, toman el control de su maquinaria metabólica para reproducirse. Una vez dentro de la misma, hacen numerosas copias de su material genético y de las proteínas que les protegen. Irrumpen entonces dentro de la célula, destruyendo todas aquellas que han permitido la reproducción. Los virus son responsables de causar ciertas enfermedades como la gripe, sarampión, paperas, viruela, sida, por mencionar algunas. Entonces tenemos las bacterias, que son microorganismos unicelulares apenas visibles al microscopio óptico. No contienen orgánulos como el núcleo o las mitocondrias. Su ADN se encuentra suelto en el espacio citoplasmático. Por esta razón, las bacterias son clasificadas como procariotas, que carecen de un auténtico núcleo. La mayor parte de las bacterias no son patógenas, o sea que no son dañinas, pero algunas pueden provocar enfermedades. Algunas bacterias tienen la capacidad de producir esporas. La espora vendría siendo, para que ustedes me entiendan, ustedes saben lo que es una oruga, ¿verdad? O sea, en ese caparazón que se introduce el gusano para volverse luego mariposa. Ustedes saben lo que es una oruga, ¿verdad? Déjenme saber, para ver si estoy explicando bien. ¿Saben lo que es una oruga? Sí. Veo que nada más Rafaela dijo que sí. Ok, dice Winifred que sí también. Entonces, ladies. Sí, sí, yo también. Patricia me dice que sí también. Ok, entonces una oruga, la espora vendría siendo como una oruga. Es como una fase que la bacteria dice, bueno, me están atacando, yo necesito hacerme más resistente, más poderosa, pues crea esa capa de protección y se inactiva. O sea, esa bacteria dura un tiempo en la sangre sin causar ningún tipo de infección ni enfermedad, nada, porque cuando está dentro de esa oruga, dentro de ese caparazón, por así decirlo, está inactiva. Pero para poder matar esa espora, ese caparazón, para poderlo penetrar y destruir esa bacteria, ¿verdad? Que en su momento no está haciendo nada, pero más adelante, cuando salga de esa oruga, puede causar cualquier enfermedad, o sea que sabemos que está ahí. Entonces, por ejemplo, en el caso de los instrumentos, tiene que estar a altas temperaturas, como por ejemplo, cuando lo entramos en el esterilizador, o sea que cuando nosotros fregamos el instrumental, lo pasamos por el agente químico, no matamos esporas. Solamente podemos matar bacterias y virus, pero no esporas. Las esporas son más resistentes y tienen que estar a altas temperaturas, dígase a 150, a 121, a 130, a 140 grados Celsius para poder ser eliminadas. Por eso es que existen los esterilizadores, porque por más que yo lo friegue,
y luego lo pase por el agente químico, no me garantiza a mí una esterilización completa. Y por eso es necesario y es correcto entrarlo dentro del esterilizador. Entonces, algunas bacterias tienen la capacidad de producir esporas en condiciones ambientales adversas. Pueden permanecer inactivas durante largos periodos de tiempo y son resistentes a la desecación, irradiación, calor y productos químicos, lo que yo le acabo de decir. Una vez que se dan las condiciones apropiadas, las bacterias pueden romper sus esporas y proliferar. O sea, salen de ese caparazón y ya ustedes saben, ellas empiezan a causar problemas. Algunas bacterias no causan por sí mismas la enfermedad, pero producen toxinas que pueden provocarlas. Las enfermedades bacterianas comunes generadas por toxinas son el estafilococos, el estreptococo, el resfriado común, el cólera, la tuberculosis, la septicemia y el antrax. Me detengo aquí en el antrax. No sé si recuerdan, yo sé que muchos de ustedes son jovencitos, pero cuando vino el tema de las Torres Gemelas, que, ¿verdad? El atentado a las Torres Gemelas, luego que pasa un año de eso, de ese proceso, entonces la utilizaron como arma biológica el antrax. Yo no sé si en algún momento lo escucharon o se acuerdan que el antrax era una enfermedad que primero no se conocía y segundo, la utilizaron como un arma biológica dentro de una guerra, dentro de ese proceso, ¿verdad? Después del derrumbe de las Torres Gemelas. Y lo que hacían era que la enviaban en la correspondencia. O sea, llegó a pasar muchos casos en los que llegaba en la correspondencia, o sea, tú cogías una carta que te llegaba por correo y ahí, cuando tú la abrías, ahí estaba el antrax. O sea, recuerden que era una bacteria y podía ser respirada, inhalada o a través de la dermis, de la piel también. Entonces, ¿qué causaba el antrax? Bueno, en el momento que se descubrió, la persona lo que tenían era horas de vida. El que era infectado por antrax no duraba mucho tiempo hasta que empezó a conocerse la enfermedad y se empezó a, ¿verdad? A crear lo que era un antídoto para poder contrarrestar ese tipo de bacterias. Pero era una cosa atroz, la gente empezaba como con convulsiones, sangrado nasal, boca, ojos, etcétera, hasta llegar a la muerte. O sea, que era terrible. Hongos, o sea, otro tipo de microorganismos. Los hongos son miembros de grupos muy diversos e organismos unicelulares o pluricelulares eucariotas que viven descomponiendo y absorbiendo la materia orgánica en la que se rodean, en la que crecen, en la que se rodean. Este grupo incluye las setas, mohos y levaduras. Varios hongos son capaces de causar enfermedades humanas, algunas de ellas graves. Algunos son conocidos por su capacidad de infectar la piel y otros afectan en profundidad a los tejidos. Las formas comunes incluyen la tiña, el pie de atleta, infecciones por levaduras, como por ejemplo la Candida albicans o candidiasis, que la vemos que es muy común en boca, o sea, que aparece en boca y en vagina también. Las infecciones por hongos en los tejidos pulmonares incluyen histoplasmosis, blastomicosis y coccidiomicosis. Espora designa un grupo microscópico, unicelular o pluricelular, que se forma con fines de dispersión y supervivencia por largo tiempo en condiciones adversas y que generalmente es una célula haploide. En muchos seres eucariotas es parte fundamental de su reproducción, originándose un nuevo organismo al dividirse por mitosis, especialmente en hongos o meiosis en plantas, sin tener que fusionarse con otras células. O sea que cuando se vuelven esporas, tienen la capacidad de dividirse o multiplicarse sin necesidad de estar dentro de una célula. Recuerden que el espora es como una oruga, como un caparazón, que puede formar
la bacteria y también que puede formar los hongos. Mientras que en algunas bacterias se trata en cambio de una etapa inactiva, resistente a la desecación y con fines de supervivencia no reproductiva. O sea que en el caso de la bacteria no es para reproducirse, sino para sobrevivir. En el caso de los hongos es para reproducción, para no tener que unirse a ninguna célula y reproducirse. No sé si me di a entender. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Todo claro, no se entendió nada de lo que... Esa era la otra parte que nos quedaba de la unidad 1 para trabajar ahora la unidad 2. O sea que vamos bastante bien en cuanto al proceso de la teoría. O sea que vamos a tener unos días, vamos a decirlo así, libre para trabajar la plataforma y irnos poniendo al día con las asignaciones. Entonces, aquí tenemos la unidad 2 del módulo 2. Es el mismo objetivo general y específico. No lo voy a leer porque ya lo leímos en la clase pasada. Entonces, este módulo 2 trata todos los procesos de esterilización. O sea, aquí vamos a ver todos los procesos concernientes a esterilización. Entonces, miren, la esterilización no es más que, o sea, cuando un objeto está estéril, es cuando un objeto está limpio, está séptico, está libre de gérmenes. O sea, o sea, algo estéril es algo limpio, algo que no tiene ningún tipo de contaminación, por así decir. Entonces, el proceso de esterilización, ¿verdad? Es el método que nosotros utilizamos para llegar a eso, a algo estéril, a algo limpio, a algo libre de microorganismos. Entonces, ese proceso de esterilización pasa por diferentes etapas. Dentro de ellas está lo que es la limpieza. Yo le decía a ustedes el domingo pasado que la limpieza es la primera fase del proceso de esterilización. O sea, cuando hacemos una limpieza, una buena limpieza, no cualquier limpieza, una buena limpieza de los instrumentos o de todos los objetos que se usan en el área de odontología, nosotros llevamos en un 80% la pelea ganada, porque se elimina en un 80%, sin importar el agente o el jabón con el que estamos utilizando. Estamos hablando solamente de la limpieza, de fregarlo con un buen jabón, estregarlo bien y luego enjuagarlos bien y luego pasarlo por el proceso por los diferentes procesos. O sea que si yo no hago no hago una correcta limpieza, los demás procesos de esterilización es como si no existieran. Me explico. Si yo tengo un instrumental que le dejo parte del material, ¿verdad? Que utilizamos con el paciente, que está ya ese material contaminado. Si le dejo sangre, si le dejo restos de huesos, restos de dientes, y lo paso por los otros procesos de esterilización, dígase por la esterilización en químico y luego la esterilización en autoclave o en estufa seca. Eso no sirvió. Yo no creo que ustedes se dejen atender con un instrumental que aunque pasó por todos los procesos, no está bien limpio. Yo no creo. O sí, ustedes se dejarían trabajar con un instrumento que ustedes ven que está lleno de sangre, por ejemplo. Yo no creo que ustedes se dejarían trabajar, ¿o sí? Déjenme saber, los escucho. Dice Elia que no. Dice Michelle que tampoco. Y Rafael. Entonces, es eso. ¿Sí? Alguien habló, pero no lo puedo escuchar. No lo pude escuchar. No, yo iba a decir que Dios libre a uno. Ah, ok. No, claro. O sea, uno no quisiera ni
Entonces, mira cómo tú dices Dios libre a uno. Entonces, de la misma manera, cuando uno está trabajando en el área de odontología, tiene que pensar lo mismo. Si yo no quisiera atenderme con un instrumental que esté supuestamente esterilizado, más no limpio, tampoco me gustaría que a otros se lo hagan. O sea, hay que pensar siempre cuando estemos en el área, o sea, no solamente de odontología, sino en el área de la salud, que todo tiene que estar limpio, todo tiene que estar estéril para que ese paciente pueda recibir una buena atención. Entonces, dentro del proceso de esterilización tenemos como primer paso la limpieza. La limpieza no es más que la eliminación física de la sangre, fluidos corporales o cualquier otro material extraño visible, polvo o suciedad, de la piel o de los objetos inanimados, como en este caso los instrumentos. Es necesario limpiar concienzudamente con agua y detergente. Los cepillos dentales duros son adecuados para eliminar el material orgánico de los equipos e instrumentos. Con este paso se eliminará la mayoría de los microorganismos. Se dice que hasta en un 80%. Ahora bien, te dirán, ay, pero la profe dice que en un 80% eh, se elimina. Sí, pero falta un 20%. Entonces, o sea, tampoco, aunque ustedes lo hayan lavado bien, es recomendable el uso de ese instrumental sin haber pasado por los demás procesos. O sea, se elimina en un 80%, más no a un 100%. O sea, y uno lo que quiere lograr es el 100% cuando estamos hablando de esterilización. Entonces, ya la esterilización como tal es un término genérico que significa la eliminación de todas las formas de material viviente, incluyendo bacterias, virus, esporas y hongos. Por lo general, incluyen sistemas de calor o radiación. Ya realmente la radiación ya no se usa hoy en día. Constituye el procedimiento a seguir con los instrumentos invasivos, dígase instrumental quirúrgico, material que se va a hacer o material que va a ser introducido al cuerpo del paciente. ¿Cuáles son los métodos de esterilización? Bueno, existen los métodos o medios físicos que pueden conseguirse por el calor o por radiación, con lámparas de rayos ultravioleta comúnmente han resultado no ser tan efectivas contra el VIH. O sea, anteriormente a la existencia de los esterilizadores, eso era lo que se le pasaba al instrumental. De que una lámpara de rayos ultravioleta que ayudaba con el proceso de esterilización. Ahora bien, el sistema de elección en estomatología o en odontología es la esterilización, ya sea por calor húmedo o por calor seco. ¿Qué es el calor húmedo? Emplea la esterilización por vapor saturado a presión en autoclave. O sea que lo que vimos el domingo allá en el hospital es un autoclave. Es el método más efectivo y de mayor costo y de menor costo, perdón, para esterilizar la mayoría de los objetos o materiales si se realiza correctamente. Se requiere una temperatura, bueno, va a depender. Aquí dice de 121 grados Celsius a 1.5 atmósferas, 15 PSI, eso es la presión en la que actúa por 15 minutos. Realmente yo le explicaba a ustedes que existen autoclaves de 15 minutos, pero esa es una temperatura de casi 1500 grados Celsius. Yo le explicaba, no sé si lo recuerdan, que en el Hospital Cabral, que también me ha tocado impartir el curso, ellos tienen unos esterilizadores express, así lo llaman ellos, que esterilizan a 1500 grados Celsius. O sea, ahí solamente se puede entrar instrumental de cirugía. No se puede entrar ni espejos, ni limas endodónticas, nada que contenga filo. Todo lo que tiene que ver como forces, elevadores, legras, curetas de hueso, eh, limas de hueso, instrumentos así. Porque yo les decía a ustedes que allá hay una gran demanda, una alta demanda de pacientes, o sea que en una tanda
dígase 4 horas más o menos, se ven casi 200 pacientes en el día. Y es porque allá, yo le decía a ustedes que hay 30 sillones, o sea, son 30 odontólogos trabajando de manera simultánea. Entonces, una manera de ellos evitarse tal vez tener que comprar una cierta cantidad de instrumental, aunque allá hay muchísimo instrumental, ustedes ni se imaginan, es teniendo esos esterilizadores, porque por más instrumentos que tengan, siempre va a haber muchos instrumentos que esterilizar y que fregar, entonces no va a dar tiempo para la tanda que sigue, que es la de la tarde. Incluso allá hay 3 tandas, que es mañana, tarde y noche. Allá la parte de maxilofacial trabaja en la noche también. Entonces, para ellos poder tener todo ese instrumental quirúrgico estéril, entonces ellos necesitan de esos esterilizadores que esterilizan en 15 minutos, pero ya ustedes saben, esos instrumentos salen no calientes, no, lo que le sigue a caliente. Y hay que tener cuidado con lo que se entra dentro del esterilizador, porque, vuelvo y repito, no se puede entrar todo tipo de instrumental. Estamos hablando solamente instrumental quirúrgico. Pero por lo regular, los esterilizadores normales, o sea, los autoclaves normales, que yo les decía también, no sé si lo recuerdan, que el autoclave funciona como si fuera una olla de presión. O sea, trabaja con vapor saturado, así mismo como trabaja la olla de presión. Y así mismo la olla de presión, cuando ustedes van a colocar algo, tienen que colocarle agua. Eso mismo también se le coloca al autoclave. Ahora bien, el autoclave usa un agua especial, que es un agua bidestilada, así se le llama, que es libre de minerales. ¿Por qué libre de minerales? Porque, o sea, no se le puede echar agua de botellón. Yo veo mucha gente que lo hace, pero no es lo recomendable. O sea, es un autoclave que saben ustedes que al poco tiempo se le va a dañar. Porque el agua mineralizada tiende a pegarse en las mangueras. Ustedes saben que usa un sistema de mangueras donde succiona el agua por un lado y le expulsa por el otro. Entonces, cuando el agua tiene minerales, está mineralizada, como es el agua que comúnmente nosotros tomamos, eh, tiende ese mineral a quedarse pegado dentro de la manguera y llegar a un punto a que se tape y ya no funciona el autoclave y entonces haya que arreglarlo. Sin embargo, se recomienda el uso de agua bidestilada o desmineralizada, que eso la venden en cualquier lado. O sea, que se consigue con mucha facilidad. Entonces, el agua que se usa es esa, libre de todo tipo de minerales, para evitar que el autoclave se dañe con frecuencia. Es un equipo muy caro, estamos hablando de un equipo que cuesta más de 100,000 pesos. Imagínense ustedes, un equipo que cueste más de 100,000 pesos dañado cada semana, producto de que nosotros no le echamos el agua correspondiente o el agua indicada. Entonces, imagínense ustedes. Entonces, ese tipo de autoclave que por lo regular casi siempre está en todos los hospitales y el mismo que vimos el domingo pasado, más o menos dura entre hora y 45 minutos, 2 horas y media, más o menos. Ese es el tiempo que dura, o sea, que no dura 15 minutos, sino dura un tiempo bastante prolongado. Casi siempre viene la temperatura, vamos a decir, predeterminada, aunque sí se le puede cambiar. Incluso le podemos cambiar la cantidad de horas, o sea, si quiero darle más tiempo, pero no te permite quitarle como para menos tiempo, siempre te permite para agregarle más tiempo. Lo mismo para agregarle más temperatura. Yo puedo hacerlo, pero no para quitarle. Yo creo que lo mínimo que trae son 121 grados Celsius. Eso para garantizar una correcta esterilización. Y hay algunos que si usted se siente conforme con el tiempo y la temperatura, simplemente usted le da a encender. Entonces yo le decía a ustedes que los autoclaves explotan cuando no lo manejamos correctamente. Entonces, al igual que una olla de presión, como ustedes comprenderán y sabrán, las que son madres, las que cocinan aquí, que han puesto olla de presión, las ollas de presión no se pueden destapar si no han botado todo el aire o todo el vapor. Lo mismo sucede con el autoclave. El autoclave tiene 5 fases o 5 procesos por los cuales tiene que pasar. Y hasta que no pase esos 5 procesos, la tapa o la puerta del autoclave no se debe de abrir. De hecho, muchos tienen un sistema de seguridad que inmediatamente usted lo cierra,
Si él no ha pasado los 5 ciclos, usted no lo puede abrir. Hay otros que, quizá por el tiempo, o sea, por la vejez del equipo, puede que te permita abrirlo, sin embargo, puedes correr el riesgo de que te explote en la cara. Entonces, sugerencia, señores, si eso vino para durar 2 horas y media, deje que trabaje 2 horas y media. No lo abran, deje que pase todos los ciclos y todos los procesos. Otra sugerencia, no lo dejen conectado trabajando solo. O sea, siempre que haya alguien en vigilancia. No que esté frente al esterilizador, pero sí porque cualquier cosa también puede pasar, un cortocircuito, lo que sea. Yo veo que tenemos la costumbre de ponerlo, lo dejamos, como él apaga solo por lo regular, cuando terminan todos los ciclos, y lo dejamos solo, no es lo recomendable. Y hay que ver también el tipo de autoclave, porque ahí, por ejemplo, yo he visto algunos que tenemos aquí en algunos centros, que cuando terminan suena un pito. Entonces inmediatamente suena, hay que abrir la puerta. Si pasaron los pitos y no la abriste, la puerta se condena, entonces hay que llamar a un técnico para que desarme el equipo para poder abrir la puerta del autoclave, porque nos ha pasado. Por eso también es una de las razones por las cuales no podemos encenderlo y dejarlo que trabaje solo. ¿Alguna pregunta? ¿Duda? ¿Comentario? Estoy hablando muy rápido. ¿Todo claro? ¿No se entendió nada? Sí, todo bien. Ok, chévere. Voy a seguir entonces. Entonces, hasta ahí lo que tiene que ver con el vapor húmedo o vapor saturado o autoclave. Recuerden que el autoclave funciona como tipo una olla de presión. Entonces, el calor seco se logra por conducción del calor desde la superficie más externa del artículo hasta las capas más internas. Los microorganismos mueren por quemadura lenta de sus proteínas. Demora más que la esterilización a vapor. El calentamiento es más lento sin humedad. Usar este método solo para artículos que puedan soportar una temperatura mayor a los 160 grados Celsius en un tiempo no menor de 60 minutos. Miren, señores, en el calor seco funciona como si fuera un horno de una estufa, para que ustedes me entiendan. Así mismo, hasta nosotros le decimos hornito al esterilizador. Entonces, ese horno, cuando ustedes, por ejemplo, van a colocar algo en el horno, por lo regular, ustedes lo precalientan. Entonces, lo mismo sucede con el calor seco. Tenemos dos opciones para entrar en estufa seca. Y número uno es encenderlo, teniendo en cuenta que más o menos ustedes calculan el tiempo que dura porque tiene un reloj, ¿verdad? Donde te marca la cantidad de grados Celsius que tiene, tú lo puedes graduar a cuántos grados Celsius tú quieres que él trabaje, si a 160, viene de 110 más o menos a 400 grados Celsius. Va a depender porque hay de muchísimas marcas o casas comerciales y va a depender de algunas que nada más llegan hasta 250, otras 300, etcétera. Pero más o menos ese es el estimado. O sea que lo mínimo que tú puedes trabajar en calor seco es a 110. Después, grados Celsius. Después de ahí, tú puedes trabajar a más, hasta 400 más o menos, llegan algunos. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué tiempo tarda esa estufa seca en calentar? Puede que te tarde 10, 15, 20 minutos. Mi sugerencia es observarlo, si lo van a usar por primera vez. Y yo puse, por ejemplo, que yo quiero que me trabaje a 160 grados Celsius, por ponerle un ejemplo. ¿Qué tiempo tarda el reloj? Como le decía, tiene un reloj. ¿Qué tiempo tarda el reloj de llegar de 0 a 160? Entonces, si tarda 15 minutos, por ponerle un ejemplo, esos 15 minutos, ustedes tienen que sumárselo al tiempo que va a durar el esterilizador encendido. Dígase que si yo le voy a dar a ese instrumental, como lo voy a poner a 160 grados, 1 hora,
Entonces, tengo que calcular el tiempo en 1 hora y 15 minutos para que no me afecte con el proceso de esterilización, porque quiere decir que yo no le estoy dando 1 hora al instrumental, sino calculo los 15 minutos que dura para llegar a los 160 grados. Quiere decir que yo le estoy dando 45 minutos, nada más. Entonces, es una observación cuando lo van a usar por primera vez, pero si ya conocen el equipo y ya ustedes saben más o menos que tarda 10 o 15 minutos, entonces ustedes se lo suman eso al tiempo que va a durar el proceso de esterilización. Por lo regular es de manera manual que uno va graduando el tiempo y la cantidad de grados Celsius, o sea que no vienen con un grado Celsius de que predeterminado ni un tiempo predeterminado, son ustedes los que ponen el tiempo, que vuelvo y les repito, funcionan tal vez más bien como un hornito eléctrico, que ustedes le ponen el tiempo que ustedes quieren darle a ese pastelón o a esa lasaña dentro de ese horno eléctrico. Entonces, ustedes le ponen el tiempo y le ponen la cantidad de grados Celsius que ustedes quieren trabajar. Así mismo funciona la estufa seca. ¿Qué desventaja tiene la estufa seca con relación al autoclave? Que no se puede colocar nada plástico. Colocaron algo plástico y saben ustedes que se pueden olvidar de eso porque lo van a perder, porque se va a derretir. O sea, cubetas plásticas, espátulas plásticas, no se puede poner lima de endodoncia tampoco porque tienen una parte plástica también. O sea, hay muchos objetos dentro del área de odontología que no se pueden colocar, lamentándolo mucho, en estufa seca. Tiene que ser lamentándolo mucho en autoclave para poderse esterilizar. Y hay que también tener en cuenta la cantidad de grados Celsius. Por ejemplo, si yo, ya sea tanto en estufa seca como en autoclave, yo gradué mi autoclave para que me trabajara a 150. Saben ustedes que hay objetos, que lo decía también una compañera de ustedes en el domingo pasado en clase, y es que ustedes tienen que fijarse cuando son cosas plásticas, qué cantidad de grados Celsius me permite darle a ese objeto sin que llegue a derretirse. Entonces ustedes tienen que fijarse siempre que el plástico te dice si se puede entrar o no en autoclave y qué cantidad de grados Celsius puedo darle. En estufa seca no, ahí no inventen, porque en estufa seca saben ustedes que se va a destruir o a, o a derretir todo plástico que se entre ahí. En estufa seca eso no, o sea, eso no es negociable en estufa seca. Estoy hablando en autoclave. Cuando lo vayan a poner en autoclave, que se fijen en la cantidad de grados Celsius que ustedes lo pueden colocar para que no llegue a, ¿verdad?, a derretirse el instrumental o lo que ustedes coloquen ahí dentro del autoclave. Entonces, en cuanto a la estufa seca, aquí dice las agujas y los instrumentos con bordes cortantes, como limas de endodoncia, agujas de sutura, deben esterilizarse a temperaturas no mayores de 160 grados. Mayores temperaturas disminuye el filo de los bordes cortantes. Se recomienda contar el tiempo recién a partir del momento que se alcanza la temperatura deseada. Se recomienda las siguientes relaciones de temperatura-tiempo. Si le vamos a dar 60 minutos, 170 grados Celsius. Si le vamos a dar 120 porque queremos darle 2 horas, entonces lo podemos poner podemos ponerlo a que trabaje a 160. Después del enfriamiento, sacar los instrumentos sueltos con pinzas o tenazas estériles y almacenarlos en recipientes cubiertos igualmente estériles. Yo le decía a ustedes que cuando ustedes vayan a esterilizar, pueden guardar en cajas plásticas que por lo regular, con tapa, claro está, que por lo regular conservan la esterilización de ese instrumental. ¿Cómo ustedes dirán? ¿Y cómo yo esterilizo la caja plástica? Ustedes saben que existen agentes químicos como el Lysol, el glutaraldehído, el mismo que usamos allá en el hospital. Ahora se me fue el nombre. El Liaminol, perdón. El Liaminol también lo podemos utilizar para esterilizar esas cajas plásticas y tener la verdad bien estéril para recibir el instrumental. Claro está, el instrumental hay que esperar que se enfríe, porque si lo entramos caliente en la caja plástica, corre riesgo que también la caja plástica se derrita. Esa también es una ventaja, ¿verdad?
que nos da la estufa seca con relación al autoclave, y es que la estufa podemos abrirla. Es igual que el horno, vuelvo y repito, de la estufa. Nosotros podemos abrir el horno y chequear si la lasaña está lista, si está bien, si le quiero dar más tiempo, si le quiero dar menos tiempo. Entonces, eso mismo sucede con la estufa seca. Podemos abrirla y podemos cerrarla sin correr el riesgo, claro está, de que no explote. Ahora bien, yo le voy a decir algo. Saben ustedes que tienen que tener cuidado, por ejemplo, si van a agregar más instrumental al proceso de esterilización, porque tiene dos niveles, ¿verdad? O algunas traen varios niveles de esterilización, que por ejemplo yo coloqué el primer nivel, esos son los primeros instrumentos, claro está, tengo que tener pendiente la hora en que lo coloqué para no equivocarme y sacar el que tiene menos tiempo y dejar el que tiene más tiempo, pero hay que tener mucho cuidado. Yo creo que le dije a ustedes el domingo pasado que yo me quemé fuertemente con una estufa seca que me emocioné muchísimo para sacar los instrumentos, no esperé que se enfriaran y casualmente sacándolo se me voltearon y la parrilla que tiene la estufa seca se me pegó en el brazo. Y ahí andaba yo como con 2 meses con una quemada ahí que no se me quería sanar. Entonces tengan cuidado al hacer ese proceso. Entonces, métodos de esterilización. Entonces, dentro de los métodos de esterilización tenemos métodos, medios y opciones. Tenemos el medio físico, que fue el que vimos ahora, calor húmedo por autoclave, a vapor saturado, calor seco, horno, líquido, que lo vimos en el hospital con inmersión en glutaraldehído al 2%, en este caso lo vimos fue en iaminol, o sea que se puede usar el iaminol, se puede usar el glutaraldehído, se puede usar el detergente enzimático, que son detergentes que hacen una excelente función a nivel químico. Ya la inmersión en ácido paracético no lo usamos en odontología, ni el gas ni el dióxido de etileno, que creo que fue, no sé si fue Giancarlo o si fue Elías que me preguntó que si nosotros usábamos óxido de etileno, y yo le dije que no. Eso lo usarán en el área médica, pero nosotros no. Por lo regular no usamos ese tipo de químico para el proceso de esterilización. Entonces, dentro de los factores que influyen en la efectividad de la esterilización, tenemos el número de microorganismos. Ustedes saben que a mayor microorganismos que se tenga al inicio, mayor tiempo para eliminar la población completa. Y ustedes dirán, ¿y cómo yo sé si tiene mucho microorganismo o cómo no? Es sencillo, simplemente ustedes lo van a fregar, lo van a lavar. O sea, eso cuando yo me vuelo el paso de la limpieza, lógicamente va a tener, y no lo hago bien, va a tener un mayor número de microorganismos ese instrumental. Influencias ambientales como la presencia de material orgánico, irregularmente inhibe la acción de antimicrobianos químicos. O sea, lo que dije ahorita, si le dejo sangre y lo paso por el método químico, no quiere decir que se haya desinfectado, ¿verdad? O sea, no, ese proceso es como si no lo hubiera hecho. Microorganismos localizados en biopelículas son difíciles de matar por los biocidas, porque la actividad de este es independiente a la temperatura de la reacción química. Los desinfectantes funcionan un poco mejor bajo temperaturas altas. Tiempo de exposición. Los químicos antimicrobianos suelen requerir un mayor tiempo de exposición para microorganismos más resistentes o endoesporas, esto con el fin de que sea efectivo. Yo le decía a ustedes en la práctica en el hospital que cada químico que ustedes vayan a utilizar, lean la posología. La posología son las letricas pequeñas que traen. A veces trae un librito. Ahí te da todas las indicaciones. Cada químico que ustedes utilizan, dígase detergente enzimático, dígase glutaraldehído, dígase Dios mío, siempre se me va ese nombre, el que usamos allá en el hospital, el Liaminor, perdón, el Liaminor. Cada quien tiene un tiempo específico.
Por ejemplo, el Liaminol se dice que con 15 o 20 minutos que ustedes lo pasen por agente químico, o sea, que el químico fue efectivo y que lo pueden pasar al siguiente paso, que es la esterilización, ya sea en autoclave o en estufa seca. El glutaraldehído a veces te exige más tiempo. Se dice que incluso el glutaraldehído con 6 horas, un instrumental sumergido en glutaraldehído se considera un proceso de esterilización completo. Yo no me jugaría ni pellejo, por así decirlo, o mi credibilidad. Yo lo podría dejar a las 6 horas, pero sin embargo, aún así optaría por pasarlo por el proceso de esterilización independientemente de él. Ahora, ¿qué yo podría dejar sumergido en glutaraldehído? Objetos que yo no pueda esterilizar, que no pueda llevar al esterilizador, porque son plásticos y no me permite su esterilización, etcétera, pero ya objetos que yo pueda esterilizar, no. Características microbianas, dependiendo de las características del microbio, se van a tener que usar diferentes métodos para poder eliminarlo. ¿Cómo yo sé esto? La característica microbiana va a depender de si el paciente me fue sincera o no. Yo le decía también en clase pasada a ustedes que los pacientes por lo regular no dicen la verdad. Si yo sé ya de antemano que un paciente es VIH positivo o tiene hepatitis, ya yo sé que tengo que tratar, aunque yo siempre limpie bien, aunque yo siempre le dé el tiempo correcto, ya yo voy a tener un poquito más de cuidado y le voy a dedicar más tiempo y le voy a dedicar más, vamos a decir, voy a ser más exhaustiva a la hora de yo fregar, esterilizar ese instrumental, incluso lo puedo hacer aparte para evitar que se me contaminen los demás, porque ya yo sé de antemano que ese paciente tiene hepatitis, ¿verdad? Yo voy a tener todavía más cuidado cuando yo lo sé. Ahora bien, cuando no lo sé, sencillamente yo lo que les he recomendado a ustedes es que a todos los pacientes son VIH positivo, son hepatitis positivo, o sea, tienen todas las enfermedades del mundo más una, para evitar que se me haga una contaminación cruzada producto de un mal manejo en el proceso de esterilización. Técnica de barreras, eso lo vimos también en el hospital el domingo pasado. La técnica de barrera no es más que la protección que debemos de tener dentro del área odontológica, que debemos de usar guantes, mascarilla, protección ocular y una vestimenta del profesional, o sea, la bata desechable. Y dentro de las técnicas también de barrera está la desinfección. La desinfección es un término genérico que implica que la mayor parte de microorganismos patógenos son eliminados, pero con frecuencia permanecen los no patógenos o las formas más resistentes a esto. Por lo general, incluyen agentes químicos. Constituye el procedimiento a seguir en artículos que no requieran necesariamente un proceso de esterilización, tales como superficie de trabajo de la unidad dental. Yo le decía a ustedes en el hospital que lamentándolo mucho, el sillón dental no lo podemos entrar dentro del esterilizador. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues esterilizarlo, o sea, perdón, desinfectarlo. Entonces, ¿cómo lo desinfectamos? Miren, aquí hay niveles de desinfección que dependiendo de las áreas que yo vaya a desinfectar, tiene una desinfección totalmente diferente. Entonces, vemos que el proceso se divide en 3 niveles de desinfección. Tal el nivel de desinfección bajo, no elimina esporas bacterianas ni el Microbacterium tuberculosis. Casi siempre el nivel de desinfección bajo, por así decirlo, tal vez lo usamos en la sala de espera, tal vez en el escritorio que tenemos en la sala de espera, tal vez en los cristales que tenemos en el consultorio, pero ya, o sea, ya después de ahí entonces pasamos a una desinfección de nivel intermedio que elimina el Microbacterium, pero no las esporas bacterianas. En este caso, por ejemplo, en nivel intermedio, por lo regular, nosotros lo hacemos, por ejemplo, en el piso. Y casi siempre también en el piso nosotros usamos un nivel de desinfección alto, porque cada vez que nosotros limpiamos el área odontológica, ¿qué es lo que le echamos? Cloro al piso.
casi siempre. Yo no puedo usar cloro, pero mi asistente es fanática del cloro y ella le encanta, pero lo hace con la intención de eso mismo, de que no quede ninguna superficie contaminada, o sea que sí es necesario utilizarlo. Yo no lo puedo usar, lamentándolo mucho, porque a mí me hace daño, pero ella usa para el piso cloro, o sea, es necesario. Y la desinfección de alto nivel, que es la que utilizamos lógicamente para limpiar esas partes que no podemos entrar en el esterilizador, como en este caso el sillón, la meseta, donde nosotros colocamos todos los materiales o donde preparamos los materiales y muchas veces colocamos parte del instrumental. Aquí sí se elimina el Microbacterius tuberculosis, virus, bacterias y algunas esporas. Recuerden que las esporas solamente se pueden eliminar al 100% cuando está a altas temperaturas. Entonces, ya aquí sí utilizamos, por ejemplo, Lysol, glutaraldehído. Yo le decía que el glutaraldehído yo lo dejé de usar ahora mismo porque estoy embarazada y porque es muy fuerte. Hay que tener cuidado. El glutaraldehído siempre es bueno utilizarlo con guantes y con mascarilla si lo vamos a utilizar en un atomizador. Por ejemplo, a mí me encantaba echárselo al sillón con un atomizador, pero incluso no podía pasar el paciente de una vez porque es muy fuerte. O sea, uno siente ese olor que se le va por la nariz y le llega a los pulmones porque es fuerte, pero eso me garantiza a mí un alto nivel de desinfección dentro del área odontológica. Doctora, Eh, permiso. sí. No sé por qué es que mi manito usted no la ve. No, Para no hacer, se escucha, no se escuchó no cuando sé usted la por qué, levantó. para Tiene, hacer un paréntesis de lo que usted tiene está que estar hablando. desactivada en su. Pues yo lo voy a chequear más fácil. Haciendo un paréntesis de lo que usted está hablando del gluten, por ejemplo, a mí y a la doctora Jacqueline allá en el hospital, eso nos da una alergia. Yo Es que es tengo dos fuerte. semanas, doctora, 2 semanas que se está usando el gluten allá. Y Ujú. desde que llego al hospital, yo me congestiono y empiezo con una tos que hasta que no salga, esa tos a mí no se me quita, doctora. Es que es fuerte. El Y la glutaraído es doctora fuerte. Jacqueline, en los ojos se le irrita y a la doctora Kendra por igual. Nosotros en la tarde, por lo menos, tratamos de usarlo lo menos posible. Solamente para instrumental, que no lo, traten de no flicharlo. El glutaraldehído, o sea, no usarlo en atomizador, porque ese es el problema, que a veces uno lo usa, por ejemplo, yo lo usaba mucho en el consultorio con atomizador. Y yo no soy asmática, pero yo sentía como que me apretaba el pecho, o sea, yo también como que sentía, no me daba irritación en los ojos, pero sentía como que me iba a asfixiar cuando lo estaba usando. Yo dije, no, tengo que buscar otra opción. Sí, Entonces, nosotros ya, conjuntamente con la tanda de la mañana, se habló eso también, de que no íbamos a fritar y se ha llevado a cabo. Solamente los espejos plásticos que están ahí, pero entonces como hay que abrir la bandeja para sacar los espejos, parece que a eso tener mucho tiempo cerrado. Cuando se abre, ya ajá, usted sabe, de que le digo de que llego, eso es una cosa terrible, doctora. Pero imagínate, no, ni con mascarilla lo ha podido soportar. ni con mascarilla, doctora. No, Increíble. es que, miren, el glutaraído es bueno, porque no le vamos a restar la calidad que tiene el producto, pero tiene ese problema que es muy fuerte, o sea, es muy fuerte, eh, de verdad, y yo busqué otras opciones, por ejemplo, ahora mismo estoy usando Liaminol, porque aunque yo no friego los instrumentos en el consultorio, pero el olor del glutaraldehído es muy fuerte y más para ahora que yo estoy embarazada, o sea, no me va a hacer bien. Entonces yo busqué otras opciones para poder trabajar dentro del área odontológica, porque también no me puedo jugar con el proceso de higiene y de esterilización. Por ejemplo, mira, yo encontré un Lysol que viene, que no es en spray, sino se pone en atomizador. Es un Lysol todavía más concentrado que el que viene en spray. Y es un Lysol fuertísimo también, no te creas que es fácil, pero es más tolerable que el butaradeído. Es mucho más tolerable. Dígame, Ariane.
No la puedo escuchar. Abre el micrófono. Yo le digo, Aquí lo prendí. Ah, Sí, ahora sí. profe, yo me voy a salir de la llamada porque paró un poquito el agua. Entonces, vamos a aprovechar Julien y Melanie y yo para irnos ahora porque estamos un poco retiradas de la casa al trabajo y ahora fue que paró un poquito. Ah, pues está bien, está bien. Entonces, yo busqué otras alternativas, señores, porque no es fácil. Es muy fuerte, pero de que el producto tiene calidad, de verdad, es muy bueno, pero es fuerte, es fuerte. Realmente causa mucho daño pulmonar el glutaraldehído. También yo le cogí un poquito de miedo en cuanto a eso, por esa situación. O sea, que hay que buscar otra alternativa, Michelle. Vamos a buscarle la vuelta porque realmente tiene que haber otro producto que se pueda comprar y que se pueda utilizar sin necesidad de dañar tanto la salud. O sea, queremos que los pacientes estén bien, pues entonces vamos a matar a los pacientes, vamos a matar los microorganismos y también nosotros nos vamos a morir, como que no, ¿verdad que no? Dígame, Rafaela. profe, pero el Lysol que usted dice, no sé si es el mismo que usamos acá, pero es un Lysol tan fuerte que hay que obligatoriamente diluirlo con agua. Y Sí. para eso, o sea, para sustituirlo es buenísimo, porque acá no pasaba mucho eso. Y también al químico ser tan fuerte, los sillones, al ser de leather, Se creo decoloraban. se decoloraban horrible, Sí. las partes plásticas se tostaban a tal punto que se rompían. Y con el Lysol de verdad no ha ido súper bien. Y aparte que huele, es fuerte, pero huele muy bien porque viene uno que hasta de coco. Yo no he comprado ese, te voy a ser sincera. Yo siempre compro el amarillo. Pero realmente ese Lysol vino para ser diluido en agua. Yo de malcriada, vuelvo y te repito, no lo diluyo en agua, lo uso puro, pero no es lo recomendable. Realmente te lo dice también en eléctrica pequeña, pero te lo dicen la porción que se necesita de agua para la cantidad de Lysol que tú vas a utilizar en un atomizador para poderlo diluir. Sí, el glutaraldehído es tan fuerte que, por ejemplo, en mi caso, en el lavamanos del consultorio, yo lo tuve que cambiar porque lo oxidó completo y no hubo manera. Y corroyó toda la llave la llave del lavamanos y del fregadero también. Porque es muy fuerte realmente. Y como tú dices, destiñe los sillones, el mío también lo puso, él era verde, ahora está como amarillo, producto de que yo lo usaba mucho, pero siempre hay otras opciones que son buenas. Ese Lysol a mí me ha gustado también muchísimo. O sea, siento que estoy haciendo el trabajo de desinfección, es menos fuerte, realmente es fuerte también, pero es un poquito, es más tolerable la palabra. No es que es menos fuerte, sino es más tolerable en la nariz, en los pulmones, para respirarlo a la hora de utilizarlo en el área odontológica. ¿Alguna pregunta, duda, otro comentario que ustedes quieran hacer? ¿Se entendió todo? ¿Realmente no se entendió nada? Que sí, dicen que sí por aquí. Chicos, entonces yo los voy a dejar, si ustedes me entendieron todo. Miren, ya ustedes saben, trabajen en mi plataforma. Nos vemos el domingo, si Dios quiere, a la misma hora, por el mismo canal. Lleguen temprano, por favor. Las prácticas que vamos a hacer el domingo son súper fáciles, realmente. No son nada complicadas. Pero lleguen temprano para que escuchen, porque muchas veces se hacen preguntas interesantes dentro del área del hospital, que ustedes pueden aprovechar ese escenario para ustedes hacer alguna pregunta que tal vez no se atreven por aquí, por la plataforma, o que quizá les surgió dentro del proceso de la práctica una duda. Entonces lleguen temprano para que puedan escuchar todo desde cero y puedan hacer su práctica. Así que nada, ya ustedes saben, cuídense mucho y feliz noche. Bye, nos vemos si Dios lo permite el domingo. Chao, chao.
Bye, cuídense. En un momentito cargo el video.